Muy buenos días, Suchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Javier. Buenos días a todos. Miren esta noticia principal del periódico Hoy. Por supuesto que es noticia. Unidad de Punta Catalina entra en octubre. Sí, porque no hay luz. Entonces... Y en octubre, a principio, quizá, antes del 6. Pero eso dicen hoy en el listín digital, porque no está en el periódico de papel. Dice que entra en enero. Ah, sí. Pero los dos son declaraciones de Jaime Aristia Escudero, ¿verdad? Sí, sí, entonces yo no sé, hay como una confusión ahí. Yeah. De todas maneras, entre en octubre o entre en enero, entra con 2 años y pico de retraso. Entonces, esto tiene unos 28 meses de retraso. Hay que señalar que en el contrato firmado entre el Estado Dominicano y el consorcio Odebrecht Estrella Tecnimont, se establece la obligación de los constructores de poner en operación la primera planta el 7 de agosto de 2017 y la segunda planta el 7 de octubre de 2017. Y ya han pasado para ambos casos más de 2 años. La primera planta debió entrar en agosto, ¿verdad?, del 2017 y estamos en septiembre. Bueno, la otra se le cumplen 2 años el mes que viene. Y debemos recordar, porque Jaime Aristia Escudero dijo la maravilla que es esto, bueno, es más generación, obsoleta, una tecnología obsoleta en el mundo de hoy, contaminante, pero sobre todo contaminada por la corrupción. Ahora bien, vamos al contrato. Según ese contrato, y por eso comienzo mencionando las fechas en que debieron comenzar a producir energía las dos plantas, según el contrato, y resulta que el contrato establece una penalidad de $220,000 cada planta por cada día de retraso. Y luego se hizo un cambio que yo creo que favoreció a la Odebrecht, que es raro, ¿verdad? Que se decían que la penalidad total, si pasaba de 70 días el retraso, si pasaba de 70 días, eso pasó hace tiempo ya, entonces la penalidad iba a ser una única del 10% del precio del contrato. Aunque esa planta va para $3,000 millones ya, pero el contrato fue por 1.945 millones de dólares. 1.945. De acuerdo con esa cláusula, entonces, de penalidad, la Odebrecht Estrella Tecnimont tiene que pagarle al Estado Dominicano por este retraso 195.4 millones de dólares. La gran pregunta, porque Aristia Escudero dio muchísimos detalles, pero él no habló de esa penalidad. Él da la buena noticia de que van a comenzar a operar 2 años y pico después, van a comenzar a operar, ¿verdad? Si es verdad que van a comenzar a operar. Pero sí, vamos a asumir que sí. Ese titular no es nuevo. Cuando tú lo leíste a mí me pareció un déjà vu porque sí, la cantidad de veces que ha salido que en un mes Punta Catalina iba a comenzar a funcionar no ha sido poca, ¿no? Exacto. Pero vamos a asumir que sí, que es verdad y que el mes que viene en octubre comienzan a operar. Bueno, pues tienen un retraso de 2 años y pico. ¿Y por qué él no habló de la penalidad por el retraso? Porque ese dinero es del Estado Dominicano. Entonces, tanto Aristia Escudero como Rubén Jiménez Bichara, que debería hacer un paréntesis en su campaña electoral a favor de Gonzalo Castillo, deberían explicarle a este país, a la sociedad dominicana, a cada dominicano, deberían explicarle qué ha pasado con esas penalidades. ¿La han cobrado?
o no la han cobrado? ¿La van a cobrar o no la van a cobrar? Porque la debieron haber cobrado hace tiempo. Hace tiempo que la Odebrecht debió entregar por violación del contrato 195.4 millones de dólares al Estado Dominicano. Ese dinero no es de Bichara ni de Aristides Escudero, es del Estado Dominicano. Entonces, como vemos, ese espacio vacío, ese hueco en lo que ellos mismos están diciendo de esa planta, que no hablan del retraso, del larguísimo retraso, ni de la penalidad del contrato, como no hablan de eso, entonces nosotros vamos a enviar hoy una carta solicitándole tanto a la Central Punta Catalina como a la CDEE, es decir, Aristides Escudero y Jiménez Bichara, que expliquen eso de la penalidad, que si la cobraron, y si no la han cobrado y la van a cobrar, deberían tener en cuenta el costo del dinero. Tiene que ser con intereses, porque esos 195 millones de dólares al día de hoy, si se han quedado con ellos durante 2 años, eso genera intereses. Entonces esos intereses deben ser del Estado Dominicano también. Y si no han cobrado esa penalidad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese dinero del Estado Dominicano, ¿por qué no lo han cobrado? ¿Qué explicación tiene que no lo hayan cobrado? Es que no están atentos a sus cartones, no cumplen con la responsabilidad. Y esto es un beneficio más de los muchos que fuera de la ley ha obtenido la Odebrecht con el dinero de todos los dominicanos, con el soborno para conseguir las obras, que según el Ministerio Público Dominicano hubo sobornadores, pero no hay sobornados, poniéndosela facilita a los imputados que dicen eso mismo. Pero a mí, dice Ángel Rondón, a mí me acusan de sobornar, pues dígame cuáles fueron los sobornados. Obviamente, el Procurador General de la República no quiso hacer con la justicia de Brasil el acuerdo que hicieron los demás países. Que Perú todavía tiene fiscales que están fijos en Brasil, haciendo la investigación que le interesa a Perú. Porque a Brasil no le interesa lo que le robaron a la República Dominicana, sino lo que le robaron a Brasil. Y todo esto porque si se investiga, se derrumba todo el esquema político del partido de gobierno y el gobierno mismo. Y así dice el procurador que este juicio va a ser el fin de la impunidad. Que esto va a ser el fin de la impunidad, dice él. El caso de Odebrecht. Y no investigó una sola obra contratada en el gobierno de Danilo Medina. En los gobiernos de Danilo Medina, ni uno. Solo los de los gobiernos de Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y no se interesó por las sobrevaluaciones de las 17 obras que con los contratos que tuvo Odebrecht desde el 2001 en la República Dominicana, pues se dieron. Y bueno, están los datos. Tú recientemente presentabas algunos datos de lo que supuso en materia de sobrevaluación, de sobreprecio, algunas de las obras que según la Ley de Compras y Contrataciones Públicas establece muy claramente que en función de lo que indica el contrato y del presupuesto que tiene el contrato, tú no puedes hacer gastos más allá de un 25% de lo que establece el contrato, y hay obras con sobrevaluaciones de alrededor de un 200%. Eso no se investigó, eso se le pidió a la Cámara de Cuentas para que lo haga. La Cámara de Cuentas le ha estado dando largas al asunto y lo que hizo fue recientemente una investigación o un informe especial, porque ni siquiera se habla de auditoría, con el caso específico de Punta Catalina, donde indica precisamente el que no hay ningún tipo de... Dice, oye bien,
Es un organismo técnico que tiene que hacer una auditoría y poner cifras ahí, y no pone un solo número, sino que dice que todo fue razonable. Para lo que lo hicieron fue más que razonable. Se forraron. Así es. Se forraron. Y todavía le salen a cada dominicano hoy diciendo, este va a ser el fin de la impunidad de este proceso. Entonces, reitero, Aristi Escudero y Jiménez Bichara deben explicarle al país si han hecho o no han hecho las gestiones de cobro de esas penalidades por el retraso de entrar en operación las plantas de Punta Catalina. Retraso y penalidades establecidas en el contrato. También deben explicar si han solicitado el pago. Y si lo han solicitado, entonces deben decir si la Odebrecht pagó o no pagó. Y si no pagó, deben explicar por qué no paga. ¿Por qué se viola el contrato, no? Porque hay una violación flagrante al contrato y ellos no hablan de eso. Ellos nada más hablan que yo no sé por qué número es esta vez, que anuncian que la planta va a entrar en operación muy pronto. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, él dice todo lo que nos vamos a ganar, todo lo que se va a ganar el país. Fíjate bien. Dice él que el Estado se va a ahorrar entre 110 y 200 millones de dólares, dependiendo de los precios de los combustibles, con la entrada en operación de esa planta. Pues por ahí entonces calculemos cuánto hemos dejado de ganar. Por lo tanto, cuánto hemos perdido. Por culpa de ese retraso, según lo que dice Aristi Escudero, el dinero es más el que debería entregar la Odebrecht por el retraso. Porque él dice que nos ganaríamos, repito, entre 110 y 200 millones de dólares al año. Pues esos 400 millones de dólares hay que agregárselo a la cuenta, que hemos dejado de ganarnos porque no ha entregado la planta. Un economista, y más de la capacidad de Aristi Escudero, porque es un economista de muchísima capacidad, sabe lo que esto significa. Es decir, si por culpa del constructor la planta no ha entrado en operación y esa planta me va a ahorrar 200 millones de dólares al año y van 2 años y piquito, entonces ¿dónde están esos 400 millones de dólares? Búsquenlo. Pero lo que pasa es que a la Odebrecht, el gobierno dominicano le tiene que andar con un cuidado, porque es que la Odebrecht le sabe cosas demasiado tremendas al Estado, al gobierno dominicano. Eso no se puede tocar con el pétalo de una rosa. Por eso el procurador hace un contrato con un acuerdo con la Odebrecht y no con la justicia de Brasil. Y en ese contrato se establece que el Estado renuncia a someter a la Odebrecht a la justicia. Pero la Odebrecht no renuncia a someter al Estado a la justicia y lo somete. Y están reclamando 803 millones de dólares más. Más. Sí, eso es como un ordeñador abusador que ya la vaca tiene la teta seca y la sigue jalando, la sigue jalando, la sigue jalando, la sigue exprimiendo. Es así que está la Odebrecht con el Estado dominicano. Un Estado indefenso, porque si la Odebrecht habla, se derrumba todo. Eso es lo que está pasando.